Estamos en el capítulo 4, el penúltimo capítulo de esta carta, y vamos a tratar hoy los versículos 1 al 6. Así que le voy a pedir que si tiene su Biblia en mano, busque conmigo primera epístola del apóstol Juan. Vamos a leer capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Padre bueno, Señor, te alabamos por tu gracia y misericordia, porque por esa gracia hoy somos llamados tus hijos, podemos estar en tu presencia, contamos con tales promesas, Señor. Tú nos has dicho que cuando dos o más se reúnen en tu nombre, tú estarás ahí de una manera especial, Señor. Y esa es nuestra esperanza en este momento, que tú estás en medio nuestro, Señor, y que tú harás la obra en el corazón de cada uno. Danos, Señor, un oído atento, un corazón receptivo, una mente alerta. Quita, Señor, toda distracción para que nosotros podamos enfocarnos en lo que tú quieres decirnos en esta mañana y que todos podamos escuchar con claridad tu voz hablarnos en este día. Gracias, Padre, te damos por tus promesas y en ella confiamos, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las operaciones claras que la Biblia nos presenta del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es la de librar a los creyentes del error doctrinal. Es precisamente estando nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto, Pastor Mayen ha estado predicando de eso en las últimas semanas, en Juan 16, el Señor despidiéndose de los discípulos en aquel discurso del aposento alto, Él dice que cuando venga el Espíritu de verdad, oiga cómo le llama al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Una función del Espíritu, una misión del Espíritu en la vida de los creyentes es guiarlos hacia lo que es verdad, hacia lo que viene de Dios. Y nosotros de hecho vimos en este capítulo 2 de Juan, si usted estuvo aquí recuerda que el apóstol Juan habla de esta realidad y presenta esta obra del Espíritu, guardando a los creyentes del error en el contexto de la perseverancia o la permanencia que caracteriza a los verdaderos creyentes. Es decir, un verdadero creyente va a permanecer aferrado a la verdad de Dios, nos dice Juan en el capítulo 2, porque el Espíritu Santo lo va a guiar siempre hacia la verdad de Dios y lo va a guardar, lo va a proteger del error de aquellos que engañan y que traen falsedades. En otras palabras, lo que la Biblia nos está diciendo claramente es que bajo ninguna circunstancia un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios será seducido, será arrastrado hacia la herejía doctrinal. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque yo sé que seguramente todos los que estamos aquí hemos oído, conocemos personas que en un momento se identificaron como cristianos, pero luego se apartaron en pos de alguno de esos grupos y sectas heréticas que hay por ahí. Eso es algo que parece asombroso. Gente habiendo estado en la iglesia de Cristo, después usted lo ve que se apartan y son testigos de Jehová, o son mormones, o son esto, o son aquello, y una serie de grupos, y a veces grupos rarísimos, hacia los cuales se dejan seducir y atraer. ¿Y cuál es la explicación bíblica de eso? ¿Cómo podemos explicar eso, que este cristiano fue seducido hacia el error? Bueno, hay una sola explicación bíblica. ¿Cuál es? No era cristiano, nunca lo fue. Porque si lo hubiera sido, el Espíritu Santo lo guarda de ser arrastrado hacia el error. Sin embargo,
como todas las operaciones del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, eso no ocurre de manera automática. El Espíritu obra en nuestra vida de muchas maneras, pero nunca sin la participación nuestra. Y lo mismo pasa en este caso. El Espíritu nos guarda del error, el Espíritu nos guarda de ser seducidos hacia la herejía, pero lo hace en la medida que nosotros, es nuestra responsabilidad hacer uso de esa capacidad dada por el Espíritu para discernir, para juzgar entre lo que es verdad y entre lo que es mentira. Es decir, es una obra del Espíritu, pero a la vez hay una responsabilidad en nosotros de examinar todas las cosas, de escudriñar todas las cosas para poder discernir con la operación del Espíritu aquello que es de Dios y aquello que no es de Dios. Y si usted mira el pasaje, ese es básicamente el mensaje de Juan para nosotros hoy. Como siempre, poniéndolo en una sola línea, en una sola frase, el mensaje de Juan para nosotros en estos primeros 6 versículos del capítulo 4 es que los verdaderos creyentes se reconocen. Y paréntesis aquí, acuérdense que ese es el propósito de esta carta, darnos evidencia de verdadera salvación, que podamos ver quiénes son los verdaderos creyentes. Bueno, Juan nos dice en este pasaje que los verdaderos creyentes se reconocen porque con la ayuda del Espíritu Santo son capaces de discernir entre lo que pertenece a Dios y lo que no pertenece a Dios. Si usted mira el versículo 1, allí está claro, dice el apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad, juzguen, analicen, disciernan, examinen los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debemos examinar todas las cosas? ¿Por qué no debemos creer a todo el que se para y dice que trae un mensaje de parte de Dios? O todo el que dice que viene en nombre de Dios. O todo el que dice que es un ministro de Cristo. ¿Por qué? Dice él, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nosotros tenemos que estar claros que no todo lo que se identifica como cristiano es cristiano, ni todo lo que dice ser de Cristo es de Cristo, ni todo el que dice ser un ministro de Cristo es un ministro de Cristo. Así como Cristo y Dios tienen sus profetas, el diablo también tiene sus falsos profetas, que se visten, dice la Biblia, como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se visten como cristianos, se hacen pasar por cristianos, se identifican como cristianos, pero no lo son. Y Juan nos está advirtiendo sobre eso. Tenemos que estar claros que no todo el que dice venir en nombre de Dios viene realmente en nombre de Dios. Y nosotros debemos probar los espíritus. Y yo llevo esto un poco más lejos, mis amados. Esto no solamente aplica a los hombres, a los individuos, sino a las cosas que se venden como cristianismo. El mercado cristiano es un mercado muy amplio en este mundo y da muchos beneficios. Y hoy tenemos toda clase de música cristiana y de libros cristianos y de películas cristianas. Pero lo que la Biblia nos deja ver, y es por eso que Juan dice probar los espíritus, a pesar de que está hablando, dice más adelante, de profetas, de hombres, la idea es que no todo lo que se identifica como cristiano, sea un individuo, sea una película, sea una canción, sea un libro, necesariamente o realmente es cristiano. Y nosotros tenemos el deber y la responsabilidad como cristianos de examinar, de escudriñar, de discernir entre aquello que es de Dios y aquello que no es de Dios. Si lo quiere de esta manera, lo que el apóstol Juan nos está mandando aquí es hacer como los bereanos. ¿Usted se acuerda lo que hacían las personas de Berea? Eran los judíos de Berea que hacían eso. ¿Qué era lo que hacían? Dice la Biblia en el libro de los Hechos. Que ellos recibieron la palabra de Pablo con mucha solicitud. ¿De quién? Oiga, ¿de quién? Del apóstol Pablo, pero escudriñaban cada día las escrituras a ver si esas cosas eran así. Eso no era, ay, sí, mira, un mensajero de Dios, qué bueno, ¿qué es lo que me dice? No, espérate, está muy bien, eso está muy bien. Déjame confirmar si es verdad que eso es lo que la Biblia dice. Eso era lo que hacían los bereanos y la Biblia lo alaba por eso. Dice, eran más nobles que los de Tesalónica porque recibieron la palabra. Sí, ellos no se rechazaron a oír, pero ellos examinaban para confirmar que verdaderamente el mensaje que estaban recibiendo era el mensaje de Dios. Y eso es lo que Juan nos dice que nosotros tenemos que hacer. Pero si usted mira el versículo 4, Juan deja claro que esa no es una obra puramente humana. Y si nosotros vamos a ser capaces de discernir entre lo que es de Dios y no es de Dios, es precisamente por la operación del Espíritu Santo en nosotros. Mira el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes hemos vencido los hijos de Dios?
a los falsos profetas, de ellos que está hablando arriba. Si usted sigue leyendo, no lo vamos a leer todo ahí, lo vamos a ir viendo ahorita paso a paso, pero él no menciona otro grupo, otras personas. Muchos falsos profetas han salido por el mundo y vosotros los habéis vencido. ¿Cómo los habemos vencido? Simplemente no nos hemos dejado engañar, no hemos caído en su mentira, no nos han seducido con su error. Ahora, ¿por qué? Un hijo de Dios, el que es de Dios, vence a los falsos profetas, no se deje engañar por los falsos profetas, sigue diciendo el versículo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo hace esa obra en el creyente de capacitarlo para discernir, para poder darse cuenta cuando algo es de Dios y no es de Dios. Así que, una vez más, el mensaje claro de Juan para nosotros hoy es que el verdadero creyente se reconoce porque por el Espíritu Santo que mora en él puede discernir entre aquello que es de Dios y que no es de Dios. Y yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. La idea es que muy cuesta arriba cuando usted ve creyente siguiendo una serie de personajes en Facebook y en las redes sociales y leyendo una serie de libros rarísimos y siguiendo una serie de cosas raras, y ellos dicen que son creyentes, sin embargo se están dejando seducir por esta persona. Eso es algo que debe prender el bombillito de alarma, porque un verdadero creyente no será engañado finalmente al error nunca, porque el Espíritu Santo lo va a guardar. Ahora, lo que Juan hace en el resto de todos estos versículos, fíjese que solamente vimos el 1 y el 4 para que usted entienda la idea del pasaje. Lo que Juan va a hacer aquí es presentarnos los criterios bajo los cuales nosotros tenemos que evaluar, que probar todo lo que se hace llamar cristiano, todo lo que dice venir en nombre de Dios, para nosotros poder confirmar si realmente eso viene de Dios. Si usted quiere una ilustración muy sencilla, lo que Juan nos va a dar es la lamparita ultravioleta que usan en los bancos. ¿Usted ha visto? Cuando usted le pasa una papeleta de 2000, ¿qué hacen con esa papeleta? La ponen así en una lamparita y de una vez empiezan a buscarle una serie de cosas que deben salir allí. Eso es lo que Juan va a hacer. Juan nos va a dar la lamparita ultravioleta y te va a decir, todo el que venga hablándote supuestamente en nombre de Dios, por el Espíritu de Dios o en nombre de Cristo, tú vas a agarrar y lo vas a poner bajo esta lamparita y vas a revisar si cumple con estos criterios. Y de esa manera el Espíritu Santo nos va a llevar a darnos cuenta si esa persona habla de Dios o no. Así que eso es lo que Juan nos está dando aquí, esos criterios bajo los cuales vamos a examinar y vamos a poder discernir cuando algo es de Dios o no es de Dios. Sin embargo, antes de entrar a ver esos criterios que Juan nos da allí, esas pruebas, si le quiere llamar así, de que algo viene de parte de Dios, yo quiero que usted mire conmigo y quiero hacer un poquito de énfasis en lo que el texto no dice, que es una evidencia de que alguien viene de parte de Dios. Fíjese que en esos 6 versículos que Juan está hablando de cómo reconocer cuando algo es de Dios, cuando un hombre viene en nombre de Dios, Juan no menciona allí que tú lo reconoces por las señales y los milagros que hace. Usted ve que dice ahí, cuando leímos ese pasaje, dice en algún lugar allí, si tú ves que hace grandes señales, si tú ves que hace grandes milagros, que sana a la gente, que resucita a los muertos, entonces ya tú sabes que ese profeta o que ese apóstol o que ese pastor o que ese hombre es de Dios. Menciona él allí milagros o señales, no menciona milagros o señales. Tampoco dice allí que porque habla en lenguas extrañas y angelicales, porque ese hombre viene y te habla en una jerga que nadie entiende, eso es que está lleno del Espíritu de Dios y habla por el Espíritu de Dios, eso él no lo menciona. Tampoco menciona allí que nosotros sabemos que alguien viene de Dios porque tuvo algún tipo de experiencia sobrenatural, donde se encontró con Jesucristo y Jesucristo le habló en persona, o porque vino un ángel del cielo y se le apareció, o porque tuvo una visión de ningún tipo. Él no apunta a esas cosas. Como tampoco apunta al hecho, algo que está muy de moda hoy, de que esa persona diga que fue llevado al cielo y que fue llevado al infierno. ¿Te has visto cómo andan los cuentos? Y eso está muy de moda. Todo el mundo que fue llevado al cielo y que fue llevado al infierno, y yo no sé por qué todos los que son llevados al infierno ven a Michael Jackson. Yo no entiendo esto. ¿Tú has visto eso? Yo no sé si que Michael Jackson lo tienen de portero, pero todo el que dice que fue al infierno y allá había el pobre Michael Jackson, siempre el primero que ven ahí. No, pero la Biblia no menciona como evidencia de que una persona viene de Dios el hecho de que haya sido llevado al cielo y al infierno y haya visto ese tipo de cosas. ¿Y usted sabe por qué la Biblia no menciona en este pasaje ningún tipo de evidencia sobrenatural? Por la sencilla razón de que el diablo puede falsificar esas cosas.
Y no solamente puede falsificarla, con mucha frecuencia falsifica esas señales y esos prodigios. Y déjeme decirle algo, lo hace con la anuencia o la aprobación de Dios. Precisamente, Dios permite al diablo hacer señales para que sean engañados los que no quieren recibir la verdad. Porque si tú no quieres recibir la verdad, mira, Dios te va a dar lo que tú quieres recibir. Si la verdad se te presenta y tú no quieres recibir la verdad, Dios no tiene problema en darte lo que tú quieras. Por eso que yo no dudo nada. A mí todo el que me dice que ha visto lo que ha visto, yo no dudo nada, señores. Que a mí se me apareció una virgen, te creo. Que yo vi lo extraterrestre, yo vi un platillo volador y me llevaron, yo te creo. Porque cuando el hombre no quiere recibir la verdad, Dios entonces lo deja que el diablo le dé lo que quiera recibir. Tú no quieres oír el mensaje del Señor. ¿Qué es lo que tú quieres? Tú quieres alien. Ven, ¿cómo lo quieres? Con los ojos grandes y el cabezón. Yo te lo voy a dar así. O tú tienes otro tipo de alien. Ven, yo te voy a dar el alien que tú quieras. O es una virgen que tú quieres. Vamos a darte una virgen en la pizza. Se le devuelve el queso y se forma la virgen de la pizza. Y comienzan a adorar. Eso pasó literalmente. Eso pasó en México, creo que fue. Lo que tú quieras, si tú rechazas la verdad de Dios, Dios va a permitir que el diablo te lo dé. Yo me estoy desviando un poquito del texto, pero esto es muy importante porque yo veo mucha de la iglesia de hoy que porque llega un hombre haciendo truquitos de magia o con unas historias extravagantes de cosas que ha hecho o que puede hacer o donde fue llevado, entonces ya está todo el mundo, wow, el hombre de Dios. O te trae una agüita mágica, ¿no? Era una agüita en unos potecitos que te la vendían a $10 y porque esa agüita mágica este hombre la trae, este hombre de Dios. ¿Es eso evidencia de que una persona es de Dios? Mire un par de textos, Deuteronomio 13, versículo 1. Mire lo que dice aquí la Escritura. Y yo creo que usted note que finalmente sí, aquí hay actividad demoníaca, pero viene con la anuencia de Dios para aquellos que no quieren recibir la verdad. Se lo voy a enseñar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio 13:1 dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, oiga, te anunciare, mañana va a pasar tal cosa, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, y tú dices, pero ahí está, este es el hombre de Dios, míralo ahí, lo profetizó y se cumplió. Dijo que iba a suceder tal mañana se va a parar el cojo. Y se paró el cojo. Se cayó media hora después, pero es verdad que se paró. Dice ahí. Y entonces él te dice lo siguiente, aquí es donde está el detalle. Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Él viene con mucho poder, pero con un mensaje que no es el de Dios. Pero tú le crees porque él tiene, es que eso no se puede negar. A mí me ha dicho gente que uno no puede negar esas obras que esos hombres hacen. Y entonces, ¿de dónde viene ese poder si no es de Dios? Bueno, mire lo que Dios dice. No darás, versículo 3, oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueño, porque, ¿quién dice ahí? Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios permite que el diablo haga esas cosas y haga señales extraordinarias. ¿Para qué? Para ver si la gente ama a Dios o ama las señales. Porque el que ama a Dios va a seguir a Dios, no los truquitos de magia que haga alguien. Todavía más, mire otro texto más claro, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Aquí está hablando de lo que hará cuando venga el anticristo en gran magnitud, pero como Pablo dice aquí, ya está sucediendo desde hoy, desde nuestros días. Lo que el anticristo va a hacer en su máxima expresión ya está pasando. ¿Y qué es eso? Mire lo que él dice, porque ya está en acción, ojo ahí, el misterio de la iniquidad, solo que en el presente hay quien lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, oiga, con gran poder. Esto es lo que el anticristo va a hacer, pero que ya te dijo en el versículo 7 que está pasando hoy. Gente que viene como con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, ¿quién dice ahí otra vez? Dios les envía
un espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando el hombre rechaza la verdad de Dios, cuando el hombre no quiere el mensaje de Dios, Dios permite al diablo, le da la potestad al diablo para darle las señales que la gente quiera. ¿Por qué? Porque no quiere la verdad. Entonces Dios le deja que le den la mentira que el hombre quiera. Entonces, al punto al que le quiero llevar, el hecho de que una persona haga, todavía sea verdad que haga señales extraordinarias, eso no es garantía de que un hombre es un hombre de Dios o habla en nombre de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo confirmamos que una persona verdaderamente habla en nombre de Dios? Ahí es donde Juan nos lleva, si volvemos al pasaje. Y vemos aquí, como les dije, esta lamparita de luz ultravioleta. Juan nos presenta básicamente 3 pruebas para nosotros poder discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y esas 3 pruebas nosotros las hemos puesto en forma de 3 preguntas que nosotros debemos hacer sobre cualquier cosa que se venda hoy día como cristianismo, que diga venir en nombre del Señor. Y la primera de esas preguntas que nosotros tenemos que hacer no es cómo se relaciona con la persona de Jesucristo. Ese hombre, esa persona, ese ministerio, ese libro, esa canción, esa película que dice ser cristiana, ¿cómo se relaciona con la persona de Jesucristo? Esa es la primera y más importante pregunta, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y vamos a explicar esos versículos en detalle en unos minutos, porque la verdad que hay cosas ahí como que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Vamos a explicar eso, pero lo que yo quiero primero es que usted vea que a dónde nos apunta Juan primero, a la persona de Cristo. Lo primero que tú tienes que ver es qué dice esa persona sobre Cristo. ¿Cuál es su relación con la persona de Cristo? Porque el cristianismo, mis amados, contrario a lo que mucha gente piensa, se trata de Jesucristo. Que el cristianismo se trata de la persona de Cristo, de la obra de Cristo, de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo está haciendo, de lo que Cristo hará, de lo que Cristo es. Eso es cristianismo. Cristianismo no se trata de una serie de reglas morales y de principios morales o de ritos religiosos, como mucha gente cree, que todo lo que promueve los principios bíblicos es cristiano. Si te habla de amor, si te habla de justicia, si te habla de paz, si te cita uno que otro versículo bíblico es cristiano. No, eso no es así. No necesariamente es así. Cristianismo se trata de Jesucristo. Yo dije una vez en una prédica aquí, la subió alguien en una página que no es de nuestra iglesia, la tomó, la subió. Y alguien rebatió esto que yo voy a decir, y lo voy a decir y ahora lo voy a defender, porque aquella vez solo lo dije, pero se lo voy a decir otra vez, y ojalá el que vio el mensaje y lo rebatió vea también. Yo decía lo siguiente: el diablo, mi amado, no tiene ningún problema en promover los valores cristianos. ¿Usted tiene conciencia de eso? No tiene ningún problema en promover los valores cristianos siempre y cuando no se mencione a Jesucristo. ¿Usted está consciente de eso? Porque al final él sabe que tú no te salvas por ser bueno, por ser buen esposo y buen padre y buen hijo. Sí, los salvos deberían ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, pero nadie se salva por eso. Así que el diablo no tiene ningún problema en promover el bien y la paz y el amor mutuo y la hermandad y todo ese tipo de cosas, siempre y cuando nunca se mencione el nombre del que salva a los hombres, que es Cristo Jesús. Porque lo que salva al hombre, como le dije, no es cómo vivimos, es la obra de Cristo en la cruz. Es que Dios se hizo hombre y vino a la cruz y pagó por el pecado del hombre y resucitó el tercer día para nuestra justificación. Y siempre y cuando no se hable de eso, Él no tiene ningún problema en que hablemos de amarnos y de respetarnos. Y por eso usted ve que todos los religiosos del mundo hablan de esas cosas. Porque ellos están hablando en nombre de Dios, no necesariamente. Y a donde me dicen, no, así mismito lo pusieron, eso es mentira. El diablo nunca va a promover el bien, no. Dice el apóstol Pablo que el diablo se viste como ángel de luz. ¿Qué es la luz en la Biblia? ¿Usted cree que ahí está diciendo que él te va a aparecer como un bombillito de Navidad? ¿Verdad? Prendió. La luz en la Biblia es sinónimo, es símbolo de lo bueno. Por eso dice Santiago, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Él es la fuente de todo lo bueno, Dios. Dios es luz, dice Juan, y no hay ninguna tinieblas en él. ¿A qué se está refiriendo?
Todo lo bueno viene de Dios. Cuando la Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz, lo que se está diciendo es que él se viste como un mensajero del bien. Él no tiene ningún problema en decirle a los hombres que se amen, como les dije. Su problema es que no mienten al Salvador, a Jesucristo. Y ese mismo texto dice que el diablo se viste como ángel de luz y sus ministros, ¿como ministros de qué? De justicia. ¿Qué es la justicia en la Biblia? ¿Qué es la justicia? La obediencia a los mandamientos de Dios. Eso es lo que es la justicia. Usted está oyendo, los ministros del diablo vienen vestidos como ministros de justicia que promueven, sí, hay que guardar los mandamientos. Él no tiene ningún problema en decir que hay que guardar los mandamientos. ¿Por qué? ¿O usted se salva por guardar mandamientos? No, lo que salva es Jesucristo. Entonces el diablo no tiene ningún problema en promover las cosas buenas que la Biblia dice. Su problema es que no se miente a la persona de Cristo. Y precisamente por eso Juan nos está llevando. Lo primero que nosotros debemos ver cuando alguien dice venir en nombre de Cristo es si se enfoca en la persona de Cristo. Porque la misión principal del Espíritu Santo en este mundo, ¿usted sabe cuál es? Apuntarnos a Cristo. Si alguien va a hablar por el Espíritu Santo, si está siendo usado por el Espíritu Santo, siempre te va a exaltar a la persona de Cristo, siempre te va a apuntar a la persona de Jesucristo, porque esa es la función principal del Espíritu en este mundo, apuntarnos a Cristo, glorificar a Cristo para la gloria del Padre, dice la Biblia. Eso es lo que el Espíritu hace. Si usted lo quiere de esta manera, usted ha visto las luces de teatro, usted ha visto los teatros, todo apagado y de repente sale un rayo de luz así que se enfoca en una persona. Esa es la misión del Espíritu. Agarrar ese rayo de luz y enfocarlo directo a una persona que es ¿quién? El Señor Jesucristo. Así que tú sabes que alguien habla o viene en nombre del Espíritu de Dios cuando esa persona te apunta, te hace énfasis, te exalta a la persona de Jesucristo. Y es por eso que déjeme decirle, debe preocuparnos estos ministerios que hay por ahí, que el énfasis está precisamente no en la persona de Jesucristo, sino en el Espíritu Santo. ¿Cómo así, pastor? ¿Y el Espíritu Santo no es Dios? Sí, el Espíritu Santo es Dios. Pero ya yo le dije cuál es el énfasis del Espíritu Santo. ¿Hacer qué? Apuntar a Cristo. Cuando tú tienes un ministerio, como hay muchos por ahí, que todo el énfasis es en el poder del Espíritu Santo y en los dones del Espíritu Santo y en la obra del Espíritu Santo, y no se menciona a Cristo por ningún lado, ya tú sabes que eso no es del Espíritu Santo. Porque lo que el Espíritu Santo va a hacer siempre es apuntar a la persona de Jesucristo y exaltar la persona de Cristo. Pero igualmente, cualquier ministerio, cualquier religión, cualquier persona que apunta, exalta cualquier otra cosa que no sea Cristo, no es del Espíritu de Dios. ¿Me entiende? Un ministerio que exalte, que apunte, que lleve a la gente a María, no puede ser del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no apunta a María. ¿Apunta a quién? A Jesucristo. Esa es la misión del Espíritu. Un ministerio que hace énfasis en el pastor de la iglesia o en una denominación o en una iglesia específica no viene del Señor, porque la obra del Espíritu es apuntar a Cristo. Y por eso Juan dice, lo primero que tú debes de ver es cómo se relaciona esto con la persona de Cristo. Está apuntando a Cristo, está exaltando a Cristo. Y otra vez, mis amados, esto lo podemos llevar a todo. Llévelo a las canciones cristianas que hay por ahí. A mí me mandan a veces los jóvenes, pastor, mira esta canción, oiga esa canción. Y yo, esa canción no es cristiana. ¿Cómo que no? Pero usted no oyó hasta versículo bíblico miente así. ¿Dónde dice Jesucristo? Esa canción no miente a Jesucristo. Lo que hace algo cristiano, Señor, es Jesucristo. Te puede hablar de todo, te puede decir versículo bíblico. Eso lo hacen todos los grupos religiosos. Lo que hace algo cristiano es que tiene a Cristo en el centro. Pero por ahí hay canciones cristianas que tú se las puedes dedicar a tu novia sin ningún problema. ¿Usted está consciente de eso? O a tu novio, o a tu marido, o a tu lo que sea. Tú se las puedes dedicar a cualquiera porque ahí no está hablando de Jesucristo. Está diciendo una serie de ideas bonitas. Eso no es cristiano. Muchísimas películas igualmente. De todo menos Cristo. Eso no es cristiano. Cristianismo se trata de Jesucristo, pero si nosotros volvemos al pasaje, Juan lleva esto más lejos. No es solamente que tenemos que ver si el enfoque de esta persona, de este ministerio, de esto que se promueve como de Dios está en la persona de Cristo, sino que tenemos que ir más lejos y ver de qué Cristo nos está hablando. Porque puede estar enfocado en Cristo, pero no en el Cristo de la Biblia, sino en el Cristo invención de los hombres. Por ahí una religión, un grupo religioso, que se llama la Iglesia de Jesucristo
de los santos de los últimos días. ¿Usted ha averiguado cuál es el Jesucristo de que esa iglesia? Porque la doctrina de Cristo que tiene esa iglesia no es el Cristo de la Biblia. Por si usted no lo sabía, usted lo puede investigar. Es un Cristo que es, para empezar, hermano del diablo. Usted sabía que son hermanos en la teología mormona, Jesucristo y el diablo. Es hijo del dios Adán, que tuvo literalmente relaciones sexuales con María. Ese es el Jesucristo. Pero ese no es el Cristo de la Biblia. Y eso es lo que Juan está haciendo énfasis. Vamos ahora a los versículos para que usted entienda por qué él habla de esto. Juan está contradiciendo los errores doctrinales que había sobre la persona de Cristo de sus días. A nosotros hoy eso nos suena raro porque ya nosotros no lidiamos con esos problemas hoy, pero tenemos otras perversiones de la doctrina de Cristo. Juan está hablando aquí de lo que eran en su tiempo las herejías cristológicas, las primeras dos herejías sobre la persona de Cristo que surgieron en la iglesia, estamos hablando. O sea, de gente que se llamaba cristiano, pero tenía una percepción de Cristo que no era la verdadera, porque obviamente fuera del cristianismo de Cristo se dijo de todo. Pero aquí estamos hablando de gente que decía ser cristiano y que tenían iglesias que decían ser cristianos y ministerios que decían ser cristianos. Sin embargo, el Cristo que ellos promovían no era el Cristo de la Biblia. Y esas dos herejías, que fueron las primeras dos herejías, que por cierto me llama la atención, señores, mire, el testimonio de la deidad de Cristo en el primer siglo fue tan impactante, que usted puede creer que lo primero que se negó de Jesucristo no fue su deidad. Las primeras herejías en la iglesia sobre Jesucristo no fue dudar su deidad, fue dudar su humanidad. Lo que dudaban, y por eso él habla aquí de que ha venido en carne, era que Cristo era humano. Porque para ellos era claro que él era Dios. Definitivamente este hombre es Dios. Pero lo que no estamos muy seguros que es hombre, decían ellos. Y eso tenía que ver con esta influencia gnóstica de que la materia es mala y por lo tanto Dios no podía venir como un hombre porque entonces Dios se hubiese contaminado. Y surgieron dos herejías que son las que Juan contrarresta aquí. Una es llamada la herejía de Cerinto y la otra el docetismo. Nosotros hemos hablado ya de esto en otro mensaje, brevemente solo la voy a mencionar. La herejía de Cerinto, lo que hizo Cerinto fue distinguir entre el Cristo y Jesús. Él decía, Jesús era un judío común y corriente, nacido de José y María en el primer siglo, pero durante su bautismo, el Cristo, que era una especie de emanación de Dios, un diosito, vino y se posó sobre Jesús, y en ese momento Jesús pasó a ser, ¿quién? Jesucristo. Usted ve, él era Jesús, pero cuando el Cristo se posó, él vino a ser Jesucristo, pero durante la crucifixión, el Cristo abandona al hombre Jesús, y el que muere en la cruz no es Cristo, es Jesús el hombre. El Cristo lo abandonó y se fue. Esa era la herejía de Cerinto. La otra herejía era el docetismo, que decía que Cristo parecía, doce viene de la palabra griega parecer, él parecía humano, pero no era humano. Él era una especie de holograma, una especie de fantasma, de ser fantasmal. Y eso es algo que Juan está rebatiendo mucho en esta carta. Por eso nosotros vimos que él comienza la carta: lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, yo lo agarré como que era un fantasma. Y Juan está rebatiendo eso. Aquí mira el versículo 2. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, y ojo, aquí, literalmente en original, que Jesús es el Cristo, lo que dice, porque es lo que está rebatiendo a Cerinto, que decía que Jesús y el Cristo eran dos cosas diferentes. Todo aquel que confiesa que Jesús el Cristo ha venido en carne, contrarrestando a los docetistas, es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesús el Cristo ha venido en carne, no es de Dios. En otras palabras, no solamente tenemos que ver que nos apunte a Cristo, tenemos que examinar que sea el Jesucristo de la Biblia. Tenemos que examinar que sea el Jesucristo que los apóstoles nos hablaron y nos dijeron, porque puede ser un falso Cristo. El diablo tampoco tiene problema en promoverte un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Porque si tú vas a ser salvo, tú tienes que creer en el Jesús de la Biblia. Eso es lo que dice Juan en el capítulo número 1 de esta carta. Nosotros le hemos hablado de lo que oímos, de lo que vimos, de lo que palpamos tocante al verbo de vida, a Jesucristo, para que ustedes puedan tener comunión con Dios y con nosotros. Porque si tú no crees en el Jesús de la Biblia, entonces tú no eres salvo, aunque tú digas que crees en Jesucristo. Y mis amados, mire, si nosotros nos vamos a todos los grupos religiosos falsos que hay por ahí, que dicen venir y hablar en nombre de Dios y que dicen que traen un mensaje de Dios, todos sin excepción tienen una perversión en la doctrina de Cristo. Todos.
Usted me lo puede mencionar el que usted quiera, yo le voy a decir dónde está la perversión. Todos, óigame, todos, miénteme uno, dígame a alguien uno, dígame uno, alguien que vocea ahí, dígame. Miénteme un grupo. Los adventistas, yo sabía que iban a ir por ahí, porque todo el mundo como que... Yo lo estaba esperando eso. Los adventistas enseñan que Jesucristo es a la vez, Dios y el arcángel Miguel. Búsquelo, está en los escritos de Elena White. En los escritos de Elena White está, Jesucristo es Dios y el arcángel Miguel a la vez. ¿Cómo es eso? No sabemos, pero ellos enseñan eso. De hecho, los testigos de Jehová, usted sabe que enseñan, posiblemente si usted estudió secta, que Jesucristo es el arcángel Miguel. ¿De dónde lo sacaron? ¿De dónde lo sacó Carlos Russell? De Elena White. Carlos Russell era discípulo de Elena White, era adventista, que simplemente decidió salir a formar su propio grupo, tú ves, su propia sucursal, su propia extensión, su propia versión del cristianismo. Y él desechó la parte que era Dios y se quedó solo con que era el arcángel Miguel. Pero así agarre cualquier otro, ya le dije a los mormones. Cualquier grupo religioso que no habla en nombre de Cristo, en nombre del Espíritu de Dios, siempre va a tener una perversión de Cristo. Pero yo le voy a decir el otro, que yo estaba esperando que me preguntaran, porque hay gente que dice, ¿y los católicos entonces, pastor? Y oiga, yo no quiero ofender a nadie, yo no vengo aquí para ofender a nadie, ni atacar a nadie, simplemente yo estoy haciendo lo que Juan está haciendo aquí. Juan tomó 2 herejías de su tiempo y dice, eso no es de Cristo, eso no es del Espíritu de Dios. Bueno, pues yo te voy a hacer una pregunta. ¿El Cristo de la Biblia está sujeto a María? Porque la doctrina católica dice, literalmente, a mí me dijo un individuo una vez, pero que María tiene que ser más grande obligado porque las mamás son más grandes que los hijos. Oiga la teología, usted. Las mamás son más grandes que los hijos, así que ella tiene que ser más grande. El Cristo de la Biblia es Señor de todo y todos, dice la Biblia. Y ese todos incluye a María y a todo el mundazo. Él es Señor de todos. Pero todavía más, el Cristo de la Biblia no es un redentor. ¿Usted me entendió? No es un mediador, como enseña la Iglesia Católica, que María es corredentora y mediadora. No, el Cristo de la Biblia es el único mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios, dice el apóstol Pedro, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando tú tienes un Cristo que es solo un mediador, un redentor, y que está sujeto incluso a María, ese no es el Cristo de la Biblia, señores. Todavía más cuando tú tienes un Cristo que se quedó pasmado, revejío. ¿Sabe de lo que le estoy hablando? ¿Verdad? ¿De qué le estoy hablando? Del divino niño. El Jesús critica como el cosa. El Jesús critica. No, yo le estoy orando. Yo fui donde una familiar una vez, una tía muy religiosa, y le estoy enseñando fotos de los niños. Y dice, ay, qué lindo tan tu niño, que el divino niño te lo bendiga. Y yo, no, el que yo quiero que me lo bendiga es el grande. El grande que yo quiero que me lo bendiga. Porque ese divino niño no existe, señores. Ese muchacho creció. Usted está consciente que él creció. No se quedó chiquito. ¿Cómo es que le estamos orando al divino niño? Por amor de Dios. Es sensatez nada más. Ni siquiera discernimiento para eso. Es sensatez nada más. Creció. Y fue a la cruz y pagó por mi pecado. Y resucitó al tercer día y subió al cielo para nuestra justificación. Ese es el Cristo de la Biblia. Ese es el que tenemos que seguir y adorar. Y cualquiera que te presenta otro Jesucristo no habla en nombre de Dios. Es el espíritu del anticristo, dice el apóstol Juan. Y así, mire hermano, podemos seguir mentando. Todos los grupos, sectas religiosas, todos tienen una perversión de la doctrina de Cristo. Pero si volvemos al pasaje, esa es solo la primera prueba. Lo primero que vamos a evaluar, cómo se relaciona con Cristo. ¿Está apuntando a Cristo? ¿Está exaltando a Cristo u otra cosa? ¿Está hablando del Cristo de la Biblia? ¿Está presentando el verdadero Jesucristo o una perversión, inversión de los hombres de Jesucristo? Pero la segunda cosa que Juan nos dice que debemos evaluar es cómo esa persona, ese ministerio, lo que sea que estamos evaluando, si es cristiano, cómo se relaciona con el mundo. Y aquí Él nos lleva a ver que nosotros no solamente tenemos que ver lo que dice, sino cómo vive esa persona. Mire lo que dice el apóstol Juan, versículo 5. Ellos, hablando de los falsos profetas, son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y como le dije, y eso es algo yo se lo digo a veces a los muchachos, con la música. No solamente te lleve lo que dice la música, examina el cantante también. Antes de tú recibir una música como cristiana, examina quién la está cantando. Vamos a examinar la vida de esa persona.
Porque hay muchas personas que dicen, viniendo hablando de Cristo y hablando del poder del Espíritu, incluso hoy, que el Espíritu me dio esta palabra, pero cuando tú examinas la vida de esa persona, no se ven los frutos del Espíritu en esa persona. Usted está consciente que si una persona habla por el Espíritu, obviamente porque tiene el Espíritu. Y si tiene el Espíritu, ¿qué se debe manifestar en su vida? El fruto del Espíritu. Pero por ahí individuos que se jactan de una superunción del Espíritu Santo, y ellos son los grandes profetas y los grandes apóstoles de nuestro día, llenos del poder del Espíritu, pero cuando tú examinas su vida no tienen los frutos del Espíritu en su vida. De hecho, fue en ese contexto de los falsos maestros que Cristo habló de examinar, de ver los frutos. Oiga lo que él dice en Mateo 7. Si quiere busquen su Biblia, Mateo 7, versículo 15. Cristo cuando habló de que por su fruto lo conoceréis, no estaba hablando del cristiano promedio, aunque aplica, él estaba hablando de los falsos maestros. Él dice, cuando tú quieres saber si alguien viene de Dios, no solamente examina lo que dice, eso es muy importante, pero examínalo a él, qué es lo que promueve su vida, qué es lo que hace con su vida. Dice Mateo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Mírenlo, aquí ellos vienen vestidos como buenos creyentes, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, ¿cómo tú vas a reconocer los falsos maestros? Por su fruto lo conoceréis, dice el Señor. Examina su vida. Examina la vida de ese hombre que dice hablar en nombre del Espíritu de Dios y mira a ver si de verdad tú tienes las evidencias de una vida controlada por el Espíritu de Dios. Y Juan, si miramos el texto nuestro, nos deja ver allí claro que estos hombres, 3 cosas nos dice sobre la vida de estos hombres. Él nos dice que ellos son del mundo, hablan del mundo y el mundo los oye. En otras palabras, son del mundo, que son mundanos. Ese es el punto. Cuando tú examinas su vida, tú ves que esta persona dice ser un hombre de Dios, habla supuestamente en nombre de Dios, pero su vida lo que refleja son los principios del mundo. Rige su vida, vive su vida según los principios del mundo. Y nosotros no tenemos tiempo aquí para volver a 1 Juan capítulo 2, a revisar todo lo que el mundo implica. Solo le quiero dar un versículo. Vaya a 2 Juan capítulo 2, versículo 16. En ese pasaje, 1 Juan 2, 16, es Juan mismo que nos explica cuáles son los principios que rigen el mundo y por los cuales nosotros en este caso podemos identificar a un hombre que no viene de Dios porque vive según estos principios. Dice Juan, porque todo lo que hay en el mundo, y si usted quiere más detalles de eso, ese mensaje está grabado en nuestra página, búsquelo de 1 Juan 2. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, y aquí está, estos son los principios del mundo que caracterizan la vida de estos hombres, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y allí están. Deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de la vida. O los términos contemporáneos, como le expliqué aquella vez, son el hedonismo, el deseo de la carne, el deseo de vivir para satisfacer mis deseos pecaminosos, mis deseos carnales, el materialismo, los deseos de los ojos, querer tener todo lo que veo, y la vanagloria de la vida, el humanismo, la exaltación del yo, de la persona, de mí mismo. Él dice, estos hombres, su vida se caracteriza por esa cosa. Viven para satisfacer sus deseos carnales, viven para acumular posesiones y riquezas, se sientan en trono de oro y dicen que la cátedra de Moisés, de Pedro, tienen pianos de oro, como usted ha visto por ahí en algunos canales, llenos del Espíritu, donde tienen un piano de oro para adorar al Señor y tienen todo de oro, porque se trata de acumular posesiones, el materialismo y el humanismo, la exaltación del yo soy el grande, yo soy el ungido, yo soy el poderoso, yo soy el apóstol, yo soy el representante de Dios en la tierra, yo soy esto, yo soy lo otro. Así es como viven. Su vida se caracteriza por el mundo, son mundanos, pero todavía más, dice él, no solamente ellos son del mundo, sino que ellos hablan del mundo. Lo que promueven precisamente son estos principios del mundo, son el hedonismo, son el materialismo, son el humanismo. Promueven los deseos de la carne, que no solamente, porque el problema es que cuando yo le digo a usted deseo de la carne, yo estoy seguro que el 99% de los que estamos aquí, los que piensan en inmoralidad sexual. Pero los deseos de la carne incluyen muchas cosas. ¿Usted ha visto las obras de la carne de Gálatas? Incluye idolatría, ¿usted lo ha visto ahí? Idolatría.
incluye hechicería, santería. Eso está en los deseos de la carne. Y obviamente la inmoralidad, que muchos grupos y sectas religiosas promueven la inmoralidad, como los mormones, la poligamia, que ya en papeles no es así, pero vaya a Utah, a la iglesia central, a ver si no es así. Promueven las cosas, los deseos de la carne, promueven el materialismo. Si no, pregúntele a los predicadores del evangelio de la prosperidad, ¿qué es lo que promueven esas iglesias? Eso es lo que promueve cuarto y cuarto y cuarto, y siembra y pacta, y echa más, que Dios te va a dar más, vamos, que eso es todo lo que hablan. Ellos hablan del mundo, viven conforme a esos principios, y lo que predican, lo que hablan es las cosas del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, el humanismo. Tú eres el bueno, tú eres el justo, tú te vas a ganar la salvación, vamos, despierta el campeón que hay en ti, te dicen. Por ahí hay un libro que se llama así, que escribió uno de los grandes ungidos de nuestros días. Y sus mensajes parecen mensajes motivacionales, charla de autoayuda. Eso es lo que parece, el humanismo. En pocas palabras, eso es lo que promueven. Pero no solamente son del mundo y hablan del mundo, sino que obviamente el mundo los oye, son recibidos por el mundo. Tienen buena aceptación en el mundo. Eso es lo que está diciendo Juan. Dado que ellos nunca confrontan, nunca reprenden, sino que le dicen al mundo lo que el mundo quiere oír con mucha frecuencia. Son aceptados, son populares. Eso es lo que Juan está diciendo. Y mi hermano, ojo con esto. La Biblia te está diciendo que cuando un hombre de Dios es popular en el mundo, ya eso debe ponerte chivo. Entre los impíos, que sus libros son bestseller entre los impíos, de un hombre de Dios, que sus canciones les encantan a los impíos, tienen los celulares llenos de los MP3 de ellos, de un hombre que está hablando en nombre de Dios y le encanta. La tocan hasta en la discoteca, me han dicho. Yo no he ido a discoteca, es que me han dicho que tocan muchas. Yo oí esa canción, me dicen, de tal artista cristiano en tal discoteca. Un hombre de Dios que sus canciones habla en nombre de Dios, pero son bien recibidas por el mundo, todavía más. Sus iglesias están llenas de gente del mundo. Tienen todos los artistas del país, sin alusiones personales, a una iglesia por ahí, donde están todos los artistas de este país que van. Todos los artistas impíos. Y te hacen conciertos con impíos. Y se llenan de impíos los conciertos. Pero ellos están hablando en nombre de Dios y vienen representando a Dios. Juan dice, ya eso debe ponerte en alerta. ¿Por qué? Porque el mundo oye lo suyo. El mundo, ¿qué es lo que sigue? Lo suyo, no es lo de Dios. Él no quiere lo de Dios. Usted está consciente que cuando alguien habla en nombre de Dios, óigame bien, si el Espíritu Santo no trabaja en el corazón de una persona, la respuesta natural al mensaje de Dios, ¿cuál es siempre, en todos los casos? Rechazo, rechazo, siempre. Si Dios no obra en el corazón de una persona, mira, aquí tiene que haber ofendido Ñango por lo que yo he dicho. Y eso simplemente dice que el Espíritu de Dios no está ahí obrando. ¿Por qué? Porque cuando se habla el mensaje de Dios, eso ofende al que no es de Dios. De hecho, Juan Wesley lo decía de esta manera. Él era un personaje bien excéntrico, Juan Wesley. Y él le decía una vez, él mandó un grupo de hombres a predicar la palabra de su iglesia. Y cuando llegaron le dijo, ¿se convirtieron la gente? ¿Cuántos se convirtieron? Y le dijeron, no se convirtió nadie. Dijo, ajá. Y le tiraron piedra. No tiraron piedra. ¿Y qué fue lo que ustedes predicaron entonces? Le dije. Porque él dice, hay solo dos respuestas al evangelio de Jesucristo. Tú o te conviertes o te tiran piedra. Esa es la respuesta. Pero no va a haber nadie que lo va a aceptar muy conforme y no lo va a recibir. Eso no es verdad. No, cuando tú hablas en nombre de Dios, el evangelio ofende, Señor. Usted está consciente de eso, porque el evangelio lo que dice es que tú eres pecador. Que tú no eres tan bueno como tú crees que siempre has sido. Tú eres un pecador que mereces el mismo infierno. Ese es el mensaje del evangelio. Y que no hay absolutamente nada que tú puedas hacer para librarte de eso. No importa cuánto tú te esfuerces, no importa cuántos ritos religiosos, no importa cuántas buenas obras, no hay absolutamente nada que tú puedas hacer para librarte de esa condenación. Tú tienes que descansar completamente, enteramente en la obra de Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Que dependemos completamente de otro. Y que es por lo que Cristo hizo que nosotros somos salvos. Y eso ofende el orgullo humano. Y por eso Juan está diciendo, tú examina. ¿Cómo vive? ¿Qué predica? ¿Predica al mundo? ¿Predica a Cristo? ¿Cómo se relaciona con la gente del mundo? ¿Lo recibe la gente del mundo? Ya eso debe ponerte chivo, de que no habla en nombre de Cristo.
Finalmente, si usted mira el texto, Juan nos dice en el versículo 6, la tercera prueba para nosotros identificar si algo viene del Espíritu de Dios es cómo se relaciona con el testimonio apostólico. Entiéndase la palabra de Dios. Versículo 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ese nosotros, usted me ha oído decir otra vez eso en esta carta, pero si usted no lo sabe, entiéndalo. Nosotros en esta carta son los apóstoles. Juan usa aquí 3 pronombres. Ustedes para referirse a los creyentes, ellos para referirse a los falsos, ahí están los 3, y nosotros para referirse a los apóstoles. Él está diciendo, el que es de Dios nos oye a nosotros los apóstoles. En otra palabra, la predicación, el mensaje de un hombre que viene en nombre del Espíritu de Dios es conforme a la palabra de Dios y se basa en la palabra de Dios. La fuente de autoridad, si usted lo quiere así, de alguien que habla en nombre de Dios siempre será el testimonio apostólico, la palabra del Señor. El apóstol Pablo lo dice de esta manera, que la iglesia de Cristo es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿A qué él se está refiriendo a esto? El verdadero hombre de Dios siempre va a hablar conforme a esto y se va a basar aquí. Esta es su fuente de autoridad, esta es su fuente de enseñanza. Es de aquí que va a tomar su mensaje. Pedro lo dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y está apuntando a la Biblia. Cuando tú reconoces que alguien viene con un mensaje que no es del Espíritu de Dios, cuando te habla de otra cosa que no es esto. Puede que tenga esto, porque yo le dije, te pueden citar esto, pero aparte de esto, generalmente, búsquela, igualito, como le dije ahorita, miénteme el que usted quiera. El que usted quiera de los grupos falsos. Todos tienen otra fuente de autoridad además de la Biblia. Todos sin excepción. Otra vez, el que usted quiera, me puede mentar, los testigos de Jehová tienen las arpas de Dios, que fue la interpretación que hizo Carlos Russell y el juez Rutherford, son unos tomos, una enciclopedia grandísima. Si usted se pregunta de dónde sale el atalaya y el despertar, de ahí, es que ellos lo sacan. De esos estudios que hizo ese hombre, que es considerado libro sagrado para ellos. Los adventistas tienen los escritos de Elena White, la Iglesia Católica tiene los decretos papales y todas las referencias de los papas. De hecho, yo no sé quién han visto al predicador famoso católico, ¿cómo se llama el predicador famoso católico? Salvador Gómez. ¿Usted lo ha visto predicando? ¿Con qué predica él? ¿Usted lo ha visto? Y él se jacta de eso. Él te dice así mismito en toda su prédica, aquí tengo la Biblia y aquí tengo el libro de los dichos de los papas. Y él se jacta de eso. Porque como dice la Biblia, el que está en ignorancia se jacta de lo que debería darle vergüenza. El apóstol Juan está diciendo, el que habla en nombre de Dios se basa aquí, no en otra cosa, no en otro libro, no en su propia revelación, como muchos se paran a hablar. Sí, yo vengo a hablar un mensaje de Dios y empieza a echar cuento, como les dije, de que yo fui llevado al infierno y que allá vi esto y que vi lo otro. No, el que habla en nombre de Dios, por el Espíritu de Dios, te va a hablar conforme a las palabras de Dios. Se va a basar aquí, esta es su fuente de autoridad. Y Juan te está diciendo, tú quieres saber entonces, en conclusión, resumiendo, recapitulando, Juan está diciendo, los verdaderos creyentes se reconocen porque no se van a dejar engañar, no se van a dejar seducir por aquellos que traen el error, porque el Espíritu de Dios lo va a capacitar para discernir lo que es de Dios y lo que no. Y eso lo vamos a hacer con 3 pruebas que vimos hoy. Vamos a examinar cómo se relaciona con la persona de Cristo, apunta a Cristo, exalta a Cristo, está hablando del Cristo de la Biblia, cómo se relaciona con el mundo, vive de una manera mundana, habla las cosas del mundo, es recibido por el mundo. Y en tercer lugar, ¿en qué basa su enseñanza? ¿Es en la palabra de Dios o es en alguna otra cosa? ¿O es en sus propias ideas y revelaciones y desvaríos que saca de su mente? El verdadero creyente siempre será llevado a la verdad. Yo quiero concluir. Vaya a Juan 10 conmigo, búscalo en su Biblia, porque voy a ver unos cuantos versículos salteados y con eso voy a concluir. El hermano puede que le dé brega ponérselo ahí. Busque Juan 10. Mire cómo el Señor dice esto mismo. Yo les he dicho varias veces aquí que la primera epístola de Juan es un comentario al Evangelio de Juan, a muchos de los dichos del Señor. Juan, el Señor dijo eso mismo. ¿Cómo tú sabes quién es una oveja del Señor y quién no? Porque va a oír, va a reconocer cuando la voz es de Dios y cuando no. Mira cómo lo dijo el Señor. Juan 10, versículos 7 y 8, vamos a leer primero. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero ¿qué pasa con las ovejas cuando oyen al ladrón y salteador? Pero no los oyeron las ovejas.
La oveja de Cristo dice, eso no es de mi Señor. Ese dice que está hablando en nombre de mi Señor, pero eso no es de mi Señor. Ese no es de la voz de Él que yo estoy oyendo. Mire versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y mire aquí está hablando de nosotros, los gentiles. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Interesante. ¿Fue el Señor que fue a predicarle a los gentiles? Fue el Señor que fue Él, literalmente, Él caminando a predicarle. No, el Señor nunca salió de Palestina. Bueno, hizo 2 salidas bien cerca, pero Él no predicó a los gentiles. Ahí está hablando de la predicación a los gentiles. ¿Quién le predicó a los gentiles? Principalmente Pablo. Sin embargo, ¿quién hablaba cuando Pablo hablaba? Está diciendo Cristo. Óigalo otra vez. También tengo otras ovejas que no son de este redil de los judíos. Aquellas también debo traer. ¿Y qué? Y oirá la voz de Pablo. Dice ahí, no oirán mi voz. El verdadero creyente sabe cuando alguien habla y dice, eso es Dios que me está hablando. Pero sabe cuando dice, no, ese no es de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo allí. Oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Mire versículo 26. Pero vosotros no creéis, le dice ahora a los que no creían. ¿Por qué? Porque no sois mis ovejas. Porque tú no eres una oveja, cuando oyes la voz del Señor hablándote, tú la rechazas. Como os he dicho, mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz, y yo las conozco, me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Tú sabes lo que el Señor está diciendo, y quiero hacer una aplicación aquí a cualquiera que pueda haber llegado hoy, que todavía no tiene a Cristo como Salvador. Lo que el Señor está diciendo allí es que si tú eres una oveja de su redil, uno de los que va a estar con Él por la eternidad, cuando la palabra de Cristo es predicada, tú oyes a Dios. Y tú dices, ese es el Señor y me está llamando. Y quizás eso pasó hoy. Si tú eres una oveja del Señor hoy, mientras yo predicaba, tú oíste a Cristo llamándote. Y tú sabes que lo que yo te he dicho es palabra de Dios. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué hacen eso? Oyen mi voz. Y yo la conozco y me siguen. Responden. Pero las que no son, como dice ahí, el que no oye, el que no responde, ¿por qué es? Porque no es de sus ovejas. Así que yo te pregunto, ¿tú has oído hoy al Señor llamándote? Ven a Él, responde y muestra que eres una de sus ovejas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es lámpara a nuestros pies. Por medio de ella nosotros podemos saber cuando tú nos hablas. Tú nos has dejado estas cosas para que con el poder de tu Espíritu nosotros podamos discernir cuando tú nos estás hablando y cuando no. Padre, gracias por estas promesas de que no seremos engañados ni seducidos a perseguir el error. Obra tú por tu Espíritu en la vida de tu iglesia, que podamos ser sensibles para discernir tu voz entre tanto que hay en este mundo que se promociona como cristianismo, que se promociona como tu voz, Señor, que nosotros podamos ser sensibles a tu Espíritu guiándonos a toda verdad y que podamos adorarte como dijo nuestro Señor Jesucristo en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les guarde.